Hola, ¿cómo están? Vamos a ver en este video algunos elementos, particularmente de la función logarítmica. No son todos los elementos que tiene, pero son los que nosotros vamos a ver en este curso, ¿sí? Vamos a comenzar como elementos principales que vamos a ver son el dominio, que tiene una función logarítmica. En este video solamente vamos a ver qué es y bueno, en próximos videos vamos a ir viendo cómo se calcula. Lo mismo con las asíntotas, porque bueno, digamos, ustedes hasta acá lo que han visto de funciones son función lineal y función cuadrática. De ninguna de las dos tenemos que preocuparnos por el dominio ni tampoco por asíntotas, porque son dos funciones que no tienen esos elementos. Sí tienen raíces y en ambos casos nosotros buscamos las raíces. Así que con ese concepto por ahí están un poquito más familiarizados. Pero bueno, nosotros vamos a definir qué es dominio, qué es asíntota y qué son las raíces y en los próximos videos vamos a aprender cómo buscarlos para el caso específico de la función logarítmica. El dominio es el conjunto de los valores que puede tomar la variable independiente x. En ese intervalo la función existe, fuera de ese intervalo no va a existir. Es decir, imaginémonos a la función como una máquina que cuando nosotros le cargamos valores de x, me tiene que devolver un valor de ahí. Nosotros le ponemos un valor de x, la máquina hace su proceso y nos saca como resultado un valor de y. Van a haber valores de x para los cuales la máquina se va a romper si se los metemos. No me va a poder dar un resultado. Ustedes pueden probar con la calculadora científica, por ejemplo, que si ustedes como argumento de un logaritmo meten un número negativo o meten un cero, la calculadora les va a decir que no tiene solución o que no se puede resolver, ¿sí? Entonces, para valores negativos o para cero como argumento de una función, la función no va a existir. Entonces, el dominio se va a restringir, el dominio se, digamos, va a quedar acotado a los valores de x que hagan que el argumento sea positivo. Entonces, para poder calcular eso, vamos a tener que tener en cuenta esto y vamos a plantear y resolver una inecuación. ¿Cómo se hace? Lo vamos a ver en próximos videos. Ahora simplemente vamos a ver algunos ejemplos de la gráfica y cómo vemos en la gráfica qué es el dominio y qué no es el dominio. En este primer ejemplo tenemos un logaritmo decimal de 3x menos 3. El argumento es 3x menos 3, entonces el dominio va a quedar restringido a los valores de x que hagan que eso que está como argumento del logaritmo no sea un número negativo y no sea cero tampoco. Entonces, vemos como gráfica, es esta línea verde que tenemos acá, y vemos que desde 1 hacia atrás, hacia el lado de los negativos, no tenemos nada, no existe la función. La función existe desde el 1 hacia el lado positivo. Entonces, vamos a decir que el dominio de la función es desde 1 hasta el infinito, ¿sí? Este paréntesis que está delante del 1, lo que significa es que el 1 no está incluido. ¿Por qué? Porque si fíjense que si yo pongo un 1 acá adentro me queda 3 por 1, 3, 3 menos 3 es 0, estaría pidiendo el logaritmo decimal de 0. Y si eso lo prueban en la calculadora científica van a ver que no existe. Me va a decir que no tiene resultado. Entonces, el paréntesis delante del 1, lo que significa es que cualquier valor que sea un poquito más grande que el 1, o sea, va a tomar 1,00000001, va a existir dentro del dominio. El 1 pelado no, y cualquier número más chico no, no va a poder darme un resultado la función. ¿Y desde ahí hasta dónde? Bueno, hasta el infinito. Segundo ejemplo, tenemos esta función que es 3 por el logaritmo natural de x al cuadrado menos 9 más 2.
Acá el argumento de la función es lo que está entre paréntesis, ¿sí? X cuadrado menos 9. Entonces, de lo que nos vamos a tener que cuidar son de los valores de X que hagan que este X cuadrado menos 9 se haga negativo. Este 2 no me importa. Para el dominio no corta ni pincha. Entonces, vamos a ver cómo es la gráfica de esta función y vemos que tiene dos ramas. Una rama que va hacia la izquierda y otra rama que va hacia la derecha. Entonces, desde el infinito negativo hasta más o menos por acá, la función existe. En esta parte del medio, la función no existe. Y vuelve a existir desde acá hasta acá. Lo que vamos a decir entonces es que el dominio de la función es desde menos infinito, ¿sí? Viene todo, cualquier valor de x que le demos muy grande, negativo, digamos, muy grande en valor absoluto, hasta menos 3 va a funcionar. Menos 3 no, porque fíjense que si hacemos menos 3 al cuadrado, base negativa, exponente par me queda positivo. Entonces me va a quedar 9, menos 9 es 0, entonces voy a estar sacando un logaritmo natural de 0, que ya dijimos no existe. Entonces el menos 3 no está incluido, por eso usamos paréntesis. Unión desde el 3 positivo, ¿sí? Lo vemos que acá está el 5, se ve chiquitito, pero bueno, después cuando lo aprendamos a calcular algebraicamente van a entenderlo mejor. Pero desde el 3 hasta el infinito, la función vuelve a existir. ¿Dónde no existe? Entre menos 3 y 3. Si yo le quiero poner, por ejemplo, un 2, que es un valor que está entre menos 3 y 3, voy a tener 2 al cuadrado es 4, 4 menos 9 es menos 5, y prueben calcular en la calculadora logaritmo natural de menos 5 y van a ver cómo los va a correr a patadas. Otro elemento que tienen las funciones logarítmicas, digamos, y otros tipos de funciones también las tienen, pero ustedes todavía no la conocen porque ni la función lineal, ni la función cuadrática, ni ninguna función del tipo algebraico tienen asíntotas. Las asíntotas son rectas, que pueden ser verticales, horizontales o también oblicuas, a las que la función, la gráfica de la función, se acerca tanto como sea posible, pero sin llegar a tocarla. En el caso de la función logarítmica, vamos a tener asíntotas verticales. En la función exponencial lo que vamos a tener son asíntotas horizontales. Y la ecuación de la asíntota siempre va a ser, para la función logarítmica, x igual a algo, ¿sí? Como es una recta vertical, va a ser, nosotros tenemos que llamarla de alguna manera. Acá no podemos definir cuál es la pendiente porque la pendiente es indeterminada, si recordamos un poco de función lineal. Entonces, vamos a decir x igual a un número, porque lo que va a significar es todos los puntos del plano que tienen como abscisa, como primera componente de ese par ordenado, que es un número, ese valor. Vamos a ver si se entiende un poquito mejor con ejemplos. El ejemplo es la misma función con la que analizamos el dominio, ¿sí? Logaritmo decimal de 3x menos 3. Y la gráfica obviamente es la misma. La asíntota es esta recta en rojo. Fíjense cómo en la medida que estamos cerca del 1, recordemos cuál era el dominio. Para esta función habíamos dicho que el dominio era desde 1 hasta el infinito. Y en la medida que yo me acerco, que voy tomando un valor muy cercano al 1, va a estar muy cerca de esta recta, la función. En este caso tomando valores negativos muy grandes en valor absoluto, pero va a venir muy cerca. Nunca va a atravesar para este lado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar esta asíntota? Cuando me pregunten cuál es la asíntota para esta función, es muy fácil. Aparte, cuando calculamos el dominio, automáticamente vamos a estar obteniendo el resultado para esto. Esta recta va a tener como ecuación x igual a 1. ¿Sí? Habíamos dicho x igual a un numerito, un valor. En este caso ese valor es 1. Y yo lo voy a saber porque cuando resuelva
la ecuación, la inecuación para poder encontrar el dominio, el valor de frontera va a ser el número que yo voy a poner acá. Veámoslo en otro ejemplo. El ejemplo va a volver a ser el ejemplo 2, el que teníamos 3 por el logaritmo natural de x al cuadrado menos 9 más 2. Entonces, acá las asíntotas van a ser 2. Fíjense que tengo las dos rectas rojas, son las dos asíntotas, ¿sí? Esas asíntotas tienen como ecuación x igual a menos 3 y x igual a 3. Esta es una y esta es la otra. Cuando nosotros resolvemos la inecuación para poder encontrar el dominio, ¿se acuerdan que nosotros con este teníamos el dominio que venía desde menos infinito hasta menos 3? Y fíjense, una asíntota es x igual a menos 3. Y la otra parte del dominio iba desde 3 positivo hasta el infinito, y fíjense que el valor de la asíntota es x igual a 3. Y vamos a ver el último elemento que vamos a ver en este curso, que son las raíces, que son los valores de x en los que la función corta al eje de abscisas, es decir, al eje de las x. ¿Sí? También podemos decir de otra forma que son los valores de x para los cuales la imagen de la función vale 0. ¿Sí? Por eso también se los llama ceros de la función, y esta definición es la que nosotros vamos a usar para poder calcularlos algebraicamente. Como es el valor de x para el cual la imagen de la función vale 0, lo que vamos a hacer es tomar toda la función, igualarla a 0, y lo que vamos a tener es una ecuación que vamos a tener que resolverla. No vamos a hacer el cálculo algebraico en este caso, lo único que vamos a hacer es observarlo. Volvemos al primer ejemplo, el del logaritmo decimal de 3x menos 3. Y acá vemos el puntito en rojo, ¿sí?, que es donde la función se corta con el eje de las x. Ese punto es el punto 1,33, podríamos decir 4/3 también, y 0. Esto es la raíz escrita como punto, ¿sí? Tengo valor en x, valor en y. Como el valor en y siempre es 0, también se usa mucho decir que la raíz es x igual a 1,33 o x igual a 4/3. Eso va a depender de, digamos, del contexto en el que estén trabajando o cómo se los pidan sus profesores. En nuestro caso va a ser lo mismo si lo escribimos como punto o simplemente ponemos el resultado que me va a dar la ecuación, que me va a decir x igual a 4/3, ¿sí? Los dos casos van a ser aceptables. Otro ejemplo más, acá ya teníamos 3 logaritmo natural de x cuadrado menos 9 más 2. Ya conocemos la gráfica de esta función, pero acá veamos cuáles son los dos puntos donde corta al eje de las x. ¿Sí? Esos dos puntos son menos 3,08 y 0 y 3,08 y 0. Para encontrar este menos 3,08 y este 3,08, lo que vamos a tener que hacer es seguramente resolver una ecuación que muy probablemente va a ser una ecuación cuadrática, por eso nos va a dar dos valores. Cuando lleguemos a este punto, bueno, ya vamos a ver de qué se trata. El objetivo de este video era simplemente entender qué son estos elementos que vamos a aprender a buscar, y que en algunos casos eran elementos nuevos que con las funciones con las que habíamos trabajado hasta aquí todavía no se conocían. Bien, vamos a seguir teniendo más videos, vamos a hacer por lo menos un video de cada uno de los elementos para explicar cómo los encontramos algebraicamente. Por ahora, por aquí, ya estamos llegando al final.